tema de variable aleatoria, ¿ya? El tema fuerte, digamos así, es el tema de distribuciones. Variable aleatoria lo podemos considerar como una antesala, ¿no? Ok, entonces, eh, lo que vemos ahorita en este momento en la lámina está referido a las características de una variable aleatoria continua. Pero ocurre algo análogo como en el caso discreto, ¿no? Es un idem, solo que acá, en lugar de utilizar suma, ¿no es cierto? Nosotros acá integramos, ¿de acuerdo? Como indica el título, son los momentos poblacionales de orden K, centrados con respecto al origen, correcto, en un caso, y en otro con respecto a la media. Se refiere a la media poblacional, ¿ya? Recuerden que todo este temario y el que va a venir a continuación se enfoca dentro de la población, ¿correcto? Todavía no aludimos muestra, ¿ya? Posteriormente, cuando terminemos las distribuciones clásicas, recién ahí vamos a aperturar un nuevo tema en el cual, aparte de las distribuciones poblacionales, van a haber también distribuciones muestrales. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si ustedes identifican en algún problema o escenario a una función de variable aleatoria, entonces es permisible también evaluar, ¿correcto?, su valor esperado. Como aparece ahí en la notación, la esperanza matemática de una función de variable aleatoria, ¿correcto?, en X, no es sino igual a la integral de la función, en este caso t de x, por su probabilidad. Se sobreentiende que la probabilidad o función de probabilidad basada en x debe corresponderle, como habíamos visto en los ejemplos, también a la función de variable aleatoria. ¿De acuerdo? Correcto, eso es lo más común, a no ser, son casos ya, digamos, inusuales, ¿correcto?, que tengamos que construir una distribución para la función de variable aleatoria, no de manera exacta, como sería la distribución de t, sino adecuándola según los valores que la función de variable aleatoria tenga. ¿Ya? Sería como una especie de construcción. Hago este comentario nada más considerando las excepciones. Pero repito, no es lo usual, ¿ya? No es lo usual. Lo usual es planchar, como se dice, la distribución de probabilidad de X y pasársela a la función de variable aleatoria. ¿Ya? Correcto. Cuando estamos interesados en querer encontrar momentos poblacionales con respecto al origen, aparece la segunda expresión. La notación es E de X a la K. ¿De acuerdo? Donde K tú le puedes dar valores, ¿correcto?, a partir de 1 a más. Particularmente, cuando tú le das el valor K igual a 2, ocurre algo interesante. Precisamente estaríamos hablando del segundo momento poblacional, ¿correcto?, pero con respecto al origen. Muy demandado, muy utilizado para poder construir la varianza. No digo que sea la varianza, es un insumo, es un recurso. Él con otro elemento más se combina para recién poder evaluar a otra medida de variabilidad que es la varianza. O también de manera consecuente, si empleamos su raíz cuadrada, la desviación estándar, ¿ya? ¿De acuerdo? No quita el hecho de que puedas tú interesarte por momentos de mayor grado. Una pregunta quizá aquí sea, bueno, ¿y los momentos de segundo grado qué cosas significan, no? ¿Qué cosas son? Recuerda que son aspectos. O sea, cuando tú evalúas momentos, estás caracterizando a la distribución. Si eso no lo entendemos, concéntrate en el operador, que es la media. O sea, es como si calculáramos, pues, una media cuadrática, pero elevado al cuadrado. O sea, en cierto modo, es un promedio, ¿no? Cualquier valor esperado de x elevado a la k, finalmente es un promedio. ¿Correcto? Un promedio que, de acuerdo a la potencia, puede resultar ser bastante sensible. ¿De acuerdo? O también por la naturaleza de la variable.
son entonces alternativas para poder evaluar a una variable aleatoria. Repito, con respecto al origen, ¿ya? Lo más elemental, lo más frecuente es que K sea igual a 2. En otros casos, de repente vamos a ver que K es igual a 3 o K es igual a 4. ¿De acuerdo? Correcto. Y la tercera expresión tiene la misma idea, pero ahora comparando a la variable X con respecto a su media. Recuerden que al realizar la media, sea poblacional, muestral, no es por una cuestión de que yo quiero, de que a mí me parece, que la media es representativa. Ojo, piensen siempre que la media es representativa siempre y cuando se justifique. No, no es por sí sola. Tendrá el mejor ánimo, el mejor esfuerzo de querer representar, pero si la data no ayuda, obviamente no lo va a hacer, pues. ¿Correcto? Entonces, cuando se te pida justificar, no digas porque yo quiero, o de repente a mí me parece, porque estás poniendo en duda. O sea, como quien dice, no sé, de repente es o no es. Tienes que asegurar que de acuerdo a ciertos criterios, la media prevalece. ¿De acuerdo? Y de esa forma, entonces, puedes evaluar otros elementos, otros aspectos. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Si ustedes observan la estructura de la función, valor esperado de x menos mu, ese desvío que también se conoce como residual, elevado a la k, me está hablando que estos son momentos, ¿correcto? De orden k, pero en relación a la media. O sea, se está comparando con respecto a la media, tomando a ella como eje. ¿De acuerdo? Una situación particular es cuando k es igual a 2. Cuando k es igual a 2 es la muy conocida varianza. Esa es la definición de varianza. No olvidar situación. Cuando a ti te pregunten o en algún problema se indique por definición, allá se está refiriendo a esa expresión. ¿De acuerdo? Que esta expresión pueda ser expresado en otros términos equivalentes a buena hora. Y lo podemos hacer a través de los momentos poblacionales. Es como si nosotros efectuáramos el desarrollo del cuadrado y le aplicáramos propiedades de valor esperado. Ahí nos vamos a dar cuenta que se puede expresar en términos de momentos poblacionales con respecto a su origen. ¿Ya? Correcto. Todo eso provee información. Fíjate, con respecto al origen, algo así como centralidad. Y con respecto a la media, variabilidad o dispersión. ¿De acuerdo? O sea, ya tienes ahí herramientas como para poder determinar si una distribución está centrada o no, si es muy dispersa o no tampoco, o poderla comparar con otras distribuciones. ¿Correcto? Entonces, esa es la utilidad que tienen estos momentos. Y como comentábamos, fíjense ayer, el hecho de caracterizar a una distribución de probabilidades o variable aleatoria es tal cual como se vio en estadística descriptiva. Por cierto, para hacer una especie de retroalimentación, ¿se acuerdan ustedes de una preguntita en el examen parcial? Estoy tratando de terminar ya eh, las pruebas de la sección V, voy a pasar a la X ya, pero me estoy dando cuenta de unos detalles que se los transmito a ustedes para que puedan corregir también ya, en el caso de que se haya cometido una falta. Y si lo han tomado muy en cuenta, bueno, ahora pues. Había una pregunta en el primer problema en el cual se les pide, a diferencia de los problemas que vemos en los textos, ¿no? Los textos dicen, calcula la media, calcula la mediana. Claro, pues pareciera que la única preocupación es la mecanización, ¿no? Oye, ¿sabes calcular o no sabes calcular? Nosotros a lo que aspiramos es ir más allá, tener criterio. ¿Cuándo debo calcular un valor numérico como el más deseado, o sea, el preferible, en relación a otros? Y esa era la pregunta. ¿De
acuerdan? Calcula una medida de centralidad y una medida de dispersión para el conjunto de datos. Claro, bajo el enfoque directivo. En el caso de variables aleatorias va a ser algo análogo, ¿ya? Pero en su contexto también, pues. Entonces, ¿qué es lo que se ve, no? El joven calcula el promedio y manifiesta. Bueno, calculo la media porque la media es representativa. Y nada más. Según él, ya lo justificó, ¿no? Otro, calculo la media porque a mí me parece que es la más adecuada en este conjunto de datos. Según él, cree que ya lo justificó. ¿Ya? ¿De acuerdo? La idea era tener siquiera algunos criterios. Nosotros hemos considerado uno que es intuitivo, práctico, obviamente que es muy, muy elemental, pero bueno, pero de alguna forma justificamos. Hay otros criterios mucho más robustos, o sea, que obviamente proporcionan más información, de hecho que lo hay. ¿Se acuerdan ustedes cuando comparábamos la media y la mediana? Ese es un criterio bastante simple, no está en los textos, nosotros lo habíamos proporcionado con la finalidad, bueno, de tener siquiera un elemento de juicio, pues, ¿no? Simple, como se dice, barato, pero bueno, pues es informativo para ver si hay una fuerte discrepancia entre esos dos valores numéricos y podamos decidir si efectivamente, ¿no? Es conveniente o no calcular la media. ¿De acuerdo? Entonces, esas respuestas a manera de justificación, que la mediana es más representativa, ojo, nosotros habremos dicho eso, que es representativa, pero siempre y cuando la media no lo sea, la media aritmética, pues. Y para decir eso tenemos que justificar por qué, ¿no? La media aritmética no es la más adecuada. Correcto, entonces, por favor, siempre tratando de justificar o demandando los elementos de juicio que te apoyen, ¿de acuerdo? Para poder decidir si un valor numérico es preferible a otro o no, ¿de acuerdo? Algo análogo en el caso de la dispersión. Por favor, entiéndase, jovencitos. Si tu media está distorsionada, ya te habrás dado cuenta, estoy hablando de la parte definitiva, ¿no? Que la desviación estándar o varianza, ¿no es cierto?, está en función de la media. Si la media está distorsionada, entonces es una lógica, ¿no? Que la desviación estándar también se va a exaltar, algo así, se va a distorsionar, ¿correcto? Pero si ocurriera que la media está centrada, entonces la desviación estándar o varianza, obviamente, ¿no?, va a hacer su labor de una manera mucho más exacta, proporcionando una medida de variabilidad mucho más representativa también. ¿De acuerdo? Lo deduces así de manera inmediata. ¿De acuerdo? Pero bueno, algunos jovencitos calculan la desviación media. Oye, pero ¿por qué la desviación media? No dicen nada. Uno que otro por ahí, porque la media es la mejor, pues. Pero eso no justifica, pues. Sencillamente no está tratando de considerar alguna justificación ahí. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de retroalimentación, jovencitos, los criterios son muy elementales, pero hay que decirlo. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Traslada eso aquí en variable aleatoria. ¿Ya? Traslada esas ideas. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Y nosotros comentábamos en la clase anterior que para el caso, por ejemplo, de variables continuas, cuando tú evalúas la mediana o de repente alguna medida percentílica, es suficiente con calcular un lado de la distribución, ya sea el área que está por encima del valor numérico aludido o por debajo de ella. Correcto. Y eso es lo que nosotros podemos visualizar, por ejemplo, acá en esta lámina. Ahí se hace la referencia a la mediana en el caso discreto de la misma fórmula. ¿Ve? No cambia nada, ¿ve? No hay que memorizar más, ¿ve? Es la misma fórmula. ¿Ya? Y en el caso continuo, verás entonces que ya en términos de relación, de probabilidad, calcular la mediana sería pues evaluando, ¿no?, la probabilidad de que una variable sea mayor o igual a dicho valor numérico, o también de manera equivalente de que la variable aleatoria en términos probabilísticos sea menor o igual, una vez más, a ese valor que queremos nosotros encontrar
en este caso la mediana. ¿De acuerdo? Y en el caso de la moda, que comentábamos, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, habrá que derivar, pues. ¿De acuerdo? A buena hora, gran parte, por no decir la mayoría o todos, las distribuciones clásicas, claro que vemos las distribuciones clásicas porque hay muchas más todavía, sí son derivables, ¿correcto? Y no vamos a tener problema. Nos dan una función acumulada y podemos deducir, por ejemplo, la función de probabilidad. Nos dan la función y podemos encontrar algún valor modal. No hay ningún inconveniente, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí prácticamente entra a tallar ya la parte mecánica. Pues. Bueno, correcto, entonces. Aquí está la salvedad para el caso discreto que comentábamos. Por favor, observen por un momento ahí la lámina, ¿ya? En el caso de la mediana, hay que tomarnos la molestia de analizar uno y otro lado. Por eso que ahí aparece algo así a manera de fórmula enmarcada, donde se especifica, ¿no? Que la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor que sospechamos debe ser la mediana, claro, queremos hallarlo, esa probabilidad debe satisfacer una condición de ser por lo menos 0,5. Y la probabilidad de que la misma variable aleatoria esté por encima de ese valor que estamos queriendo indagar, su probabilidad también debe ser por lo menos 0,5. No es que esto sea un error o un absurdo, no. Tiene que cumplir ambas propuestas. Por eso que ahí aparece I. Y esto se aplica para cualquier medida cuantílica. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Eso solamente en atención al caso discreto. ¿De acuerdo? Por eso que a manera de ilustración aparece el cuartil Q1, fíjate. Y van a ver que si ustedes se ponen a trabajar con alguna distribución discreta, hay casos en que no cumple la condición. O sea, cumple un lado, pero el otro lado no lo cumple. ¿De acuerdo? Al no cumplirlo, entonces no podría ser el valor numérico que estamos buscando. Habrá que buscar otro. Pues, ¿no? ¿De acuerdo? Otra situación también se da en lo siguiente. Que tú encuentras un cuartil Q1, o sea, para un valor de la variable discreta, y si te pones a curiosear y agarras otro valor, por decirlo así, a veces ese otro valor también cumple la misma condición, porque recuerda, son desigualdades. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que una medida cuantílica, repito, en el caso discreto, ¿de acuerdo? Pueda estar representando no solamente uno, sino otro valor para una segmentación de una parte y otra parte de la distribución. O sea, no hay uno, hay dos. Claro que los dos están muy próximos entre ellas, pero dada la postulación de la distribución como discreta, se puede dar esos casos. ¿Ya? Entonces, por favor, hago este comentario para que no pierdan su tiempo de estar pensando que de repente hay un error por ahí o la fórmula está mal. Se pueden dar esos casos. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Muy bien. Y aquí está, una vez más, ese tópico o tema acerca de la asimetría y kurtosis. Por favor, entiéndase una vez más, ¿ya? En una de las peces vino un problemita, si ustedes recordarán, y en caso de que no haya sido ustedes, sino la otra sección, bueno, les comento, acerca de cómo probar si una distribución de frecuencias empírica podríamos tener base para considerar que sigue una distribución normal. Ojo, una postulación de ese tipo se tiene que ver todavía con técnicas más sofisticadas, pero con criterios descriptivos podemos ya dar al siquiera algunos pasos. Y eso era justo lo que habíamos comentado. Si tú quieres saber si un conjunto de datos empírico sigue o no una ley teórica normal, ¿qué haríamos, jovencitos? La idea es analizar su asimetría y su kurtosis. O sea, cuantificarlas. No comparar la mediana, la moda con la media. Eso solamente lo que te dice de manera cualitativa en qué dirección se encuentra, pero más no mide el grado de deformación. Si tú calculas la simetría y calculas la kurtosis, ahora sí obtienes
una medida, ¿de acuerdo? Lo cierto es que teniendo alternativas de valores numéricos para simetría o de kurtosis, se prefiere, en este caso, por sus bondades, por su entrega informativa mucho mayor que otros valores numéricos de asimetría y kurtosis, a la simetría de Fischer y kurtosis del mismo autor. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, fíjense, donde dice asimetría, skewness, ¿de acuerdo? Ahí dice M sub 3, correcto, y calculamos la asimetría, que es la formulita para el caso discreto, y abajo la formulita para el caso continuo con integración. ¿Ya? Correcto. Ojo, hago una especie de aclaración acá, esto lo recogí de un autor, por eso que hago los comentarios para que ustedes puedan, como se dice, enfocarlo más o pulirlo más. Esa formulita que aparece, si nosotros observamos su contenido, aparece en el numerador una variación al cubo, pero está en términos de la media muestral, porque X barra representa para nosotros la media de una muestra, ¿no es cierto? Pero abajo aparece la desviación estándar elevado al cubo. Y ese símbolo de desviación estándar significa desviación estándar poblacional. Eso podría pasar, sí, no lo descarto, pero vayamos mejor según los datos que uno tenga, ¿ya? Si tú tienes datos poblacionales, recuerda que en variable aleatoria y distribuciones de probabilidad deberías tratar con datos, o sea, información poblacional me refiero, ¿ya? Si estás en la muestra, obviamente hablas de estadísticos. Entonces, esa fórmula que aparece en suma, en términos de suma, debería decir así de sumatoria, paréntesis, xi menos mu, porque mu es la media poblacional elevado al cubo sobre sigma al cubo. ¿De acuerdo? O sea, en términos de parámetros. ¿Ya? Igual debería ser en la modalidad de una variable continua. Integras x menos mu, que es la media poblacional elevado al cubo, esos desvíos, y eso por su función de probabilidad. ¿Ya? No te olvides, por favor, si no va a generar confusión, por eso hago la aclaración. ¿De acuerdo? Ya más adelante, cuando estemos en distribuciones muestrales, tendrás que expresar, si en alguna parte nos soliciten esto mismo, habrá que adecuar simplemente, ¿no? Pensando que estamos tratando estadísticos. Entonces, en ese caso, la corrección sería así, ¿ve? Sumatoria de xi menos x barra queda, no cambia. Y en el denominador, en lugar de ponerle sigma, le ponemos S, de desviación estándar muestral. ¿Ya? ¿De acuerdo? Correcto. Idem, por ejemplo, en el caso de continuo también. Y si en el caso continuo tuviéramos por ahí alguna situación muestral, mantendríamos entonces a X barra. ¿Correcto? Entonces no olviden, por ahora estamos atendiendo el escenario poblacional, ¿ya? De acuerdo. Y luego el caso de la kurtosis, que aparece al pie, donde se trabaja con el cuarto momento poblacional con respecto a la media. Igual, ¿no? Con las mismas apreciaciones. Si se trata de aplicarlo en una situación poblacional, esa formulita debería decir suma de xi menos mu elevado a la cuarta. Correcto. La desviación estándar a la cuarta queda. ¿Ya? Igual también haríamos en el caso de la situación continua. Sustituir x barra por la media poblacional. Ok, entonces, ¿ya? Correcto. ¿Qué hacer en esos casos, jovencitos? Para poder demostrar que una distribución empírica de frecuencias sigue una ley normal, bueno, habrá que tomarnos la molestia, según ya sea variable discreta o variable continua, calcular su asimetría, su kurtosis, ambos de Fischer, pero también adicionalmente el error. ¿Se acuerdan? El error estándar. Y en base al error estándar, ya sea de asimetría y en el otro caso de kurtosis, hallamos una banda confidencial
Y esa banda confidencial es la que nos va a ayudar a poder decidir si la simetría poblacionalmente en una normal es cero, y si cero está en la banda confidencial, por lo tanto damos entendido de que la distribución es simétrica. ¿De acuerdo? Fíjate, si tú solamente aplicas asimetría, no es suficiente. Recuerda que distribuciones cóncavas hacia arriba son también simétricas, ¿no? ¿Correcto? Cumple también la propiedad de simetría. Pero al ser cóncava hacia arriba, ya te estás dando cuenta que el aglutinamiento de los datos no está en la parte central, se reparten en los extremos. Por lo tanto, no es una ley normal. De ahí la necesidad de querer también manejar el criterio de la kurtosis. Correcto. Y haces el mismo examen. Calculas tu kurtosis, calculas su error estándar, construyes una banda confidencial y ahora ves la kurtosis de una distribución normal, correcto, es igual a 3. Miren que la lámina no lo dice, por eso les hago el comentario. Es igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? En estadística predictiva alcanzamos una fórmula donde ese 3 ya aparecía como un factor de corrección. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, en la fórmula de M4, decía menos 3. ¿De acuerdo? Si eso no pasa, entonces en tu decisión tendrías que haber hecho esto. Apuntamiento de una normal es igual a 3 y luego ese 3 lo comparo en mi intervalo. ¿Correcto? Correcto. Y de esa forma determino entonces, una vez más, si pertenece o no pertenece. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo les recomendaría más bien que a ese momento de orden 4 lo ajustaran mejor de una vez, ¿ya? Cosa que lo trabajan con 0 y así como en el caso de la simetría, compararán el valor 0 con respecto al intervalo del apuntamiento. Y una vez más, si es 0, se dice entonces que tiene la altura justo de la ley normal aproximadamente. Y en consecuencia, tanto la simetría como la kurtosis te están diciendo pues de que la distribución empírica, ¿correcto? Sí seguiría un modelo normal. ¿De acuerdo? Repito, ese examen, ese análisis puede ser suficiente, ¿de acuerdo? Si de repente encontraras tú algún otro analista mucho más exquisito, va a querer aplicar técnicas más sofisticadas. Claro, las hay. Uno puede aplicar pruebas de Kolmogorov, de Anderson, Shapiro-Wilk, en fin, pruebas que utilizan más recursos, ¿de acuerdo? O emplean más recursos. Obviamente tienen mayor sensibilidad, pero si tu distribución a todas luces, ya mirándolo, parece que es una distribución simétrica, ¿correcto? Y con estos criterios reafirmas eso, obviamente que tendrás, pues, como se dice, información, ¿no? Para poder sustentar que efectivamente lo tiene. Y de esas otras técnicas sofisticadas no harán sino corroborar lo dicho. ¿De acuerdo? Correcto, entonces ese es el mensaje para esta parte, jovencitos, ¿ya? Ténganlo en cuenta, es muy importante. Va a haber variables aleatorias, distribuciones de probabilidad que no van a ser normales, pero se van a asemejar en alguna forma, porque sus parámetros, al variar valores, cambia la forma de la distribución y a veces la forma de la distribución puede calzar con la distribución normal. La distribución normal es un referente. Y uno dirá, ¿y para qué todo ese análisis? ¿Por qué? Porque es más fácil, es más simple evaluar probabilidades con la distribución normal que a veces hacerlo con una distribución original que es más complicada. ¿De acuerdo? Entonces, veamos también, por un lado, la cuestión práctica, ¿no? Correcto, entonces. Bueno, ahí ya se ilustran ejemplos, ¿ya? A manera de ejercicio, ¿ya? Para desarrollar problemas referidos a variable aleatoria, ¿ya? Por ejemplo, el que ustedes ven en lámina
Es- son problemas clásicos, básicos sobre todo, ¿ya? Se postula una expresión, por favor, su atención, tómese en cuenta que si tú tienes una función así de, con cualquier otra estructura, pero tú ves que está tu variable X, ¿correcto? Pero hay un elemento extraño acá, ¿ve? Hay un elemento extraño ahí, ¿ve? Yo sé que ustedes, bueno, todos hemos sido preparados, que aún así lo podemos trabajar sin ningún problema. Nos piden integrar, integramos, bueno, ¿no es cierto? Ya al final saldrá pues en términos de K, de X, en fin, ¿no es cierto? Y no habría problema alguno, ¿no? Recuerda que estamos en un escenario de evaluación, de medición de la incertidumbre en términos de probabilidad. Y una probabilidad que debe ser, debe estar contenido entre 0 y 1. No nos olvidemos de eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengas un problema así, en el cual aparece un elemento extraño, lo primero que tienes que hacer, no esperes que te pregunten, es determinar que la función que te proponen, si es una función de probabilidad, tenga que cumplir los axiomas, los requerimientos o las propiedades que habíamos señalado. ¿Cuáles son? Son ser no negativa, y que en el caso discreto es la suma, y en el caso continuo todo el área debajo de la curva, que debería tener masa unitaria. Y eso es lo que está haciendo el autor acá. Pone 1, ahí está el 1, ¿no? ¿Correcto? Considera la integral para todo el dominio de X, ¿correcto? Y si efectivamente la distribución es una distribución de probabilidad, debe satisfacer ese axioma. Hacemos eso y de esa forma podemos nosotros darle sentido al valor de esa incógnita que es K. Finalmente K es igual a 1/12. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que con esa constante, la distribución propuesta no es una función cualesquiera, ¿no? Es una distribución especial, denominada distribución de probabilidad. Ese es el propósito de esa función. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí otro tip adicional. Los problemas te van a proponer enunciados, muchas veces en términos de una variable y de su función de probabilidad. En otros problemas, en lugar de darte la función, te van a dar la representación geométrica. Ya sabes tú que con la función puedes trazar, ¿no es cierto?, el gráfico. Y si tienes el gráfico, como se ve en la lámina, puedes también deducir, ¿no es cierto?, la función. ¿Correcto? Perfecto, entonces, ¿ya? Muy bien. Una vez definida la función, no te olvides, es muy importante redefinir la función, ¿ya? Al redefinir la función, bueno, se acostumbra a escribirlo en esta forma, ¿ya? F de X es igual, y abrimos la llavecita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir, voy a ahorrarme aquí, 1/12 que multiplica 7 menos 2x paréntesis, correcto. Especifico su dominio, y más abajito pondré pues 0 para cualquier otro lugar. Pues. De esa forma hay que redefinir la función. Por favor, esa es una formalidad. Hay que cumplir con esa regla, ¿no? Correcto. Muy bien. Ya para casos, digamos, de evaluación, como podría ser, pues, evaluar su media, su media esperada, evaluar su varianza o cualquier otro valor. Es lo que se ilustra a continuación. Aquí ve. ¿Ya? Noten por favor, en este problema, que me piden evaluar la expectativa media, o sea, la esperanza matemática. ¿Correcto? Y por otro lado, me permiten encontrar la varianza. Entonces, veamos. No, no alude, obviamente, en este problema, a lo que podría ser la variable aleatoria.
Simplemente lo que he hecho es proponer una función matemática y no, listo. Bueno, démosle un nombre y apellido, pues. Ya, démosle un nombre y apellido. Al ver la función, bueno, si ustedes piensan en algún escenario, yo pienso el mío, por ejemplo, a ver si ustedes me dan la razón o no, pareciera que estuviera viendo la curva de la demanda en función del precio. ¿Tiene sentido, digo? A ver, por favor, jóvenes, ¿tiene sentido eso? Sí. Correcto, correcto. A ver, ahora ustedes propongan, a ver, otro escenario en el cual esa función podría representarla. ¿Cómo qué? Cuando va disminuyendo la velocidad, quizás. Ya, ya. ¿Por qué no de repente considerar, los costos variables de una empresa, ¿no? Dependiendo de repente de la estrategia que aplique para poder de repente minimizarlo, ¿no? Pongo un caso. Otro podría ser el siguiente, miren, algo más sencillo. ¿Qué representaría esto? A ver, una estación de gasolina, a ver, que durante la semana, correcto, el consumo, o sea, referido al tanque, correcto, al inicio de cada semana el tanque se llena, ¿de acuerdo? Con combustible. Y al final, obviamente, hay un residual, un remanente. Y durante el trayecto de toda la semana, el comportamiento, ¿de acuerdo? Del tanque es el siguiente. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Ya sea muy importante o no esa ilustración, pero tiene sentido. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. Supongamos el primer caso. Pensemos que se trata de la demanda en unidades monetarias, por así decirlo. Tú calculas la media, calculas la varianza y obtienes estos resultados. Aquí hay uno y aquí está el otro. Cuando calcules, está bien, hazlo bien, siempre lo haces bien, perfecto, pero no te olvides, también interpreta. La gente allá afuera quiere que le digas qué cosa es. En los informes hay que señalar y especificar el sentido de esos resultados. Entonces la pregunta comenzaría con la primera parte. Para todos, ¿qué significado tendría 1,125? ¿Significado? Piensen que la variable es demanda en unidades monetarias. Por favor, respondan, jóvenes. Alex Mamani, Holgado, se encuentra. ¿Tendrá algo que ver con el precio de equilibrio? Por favor, ¿puede repetir? ¿Tendrá algo que ver con el precio de equilibrio, quizás? Eh, que ser un poco más concretos. Si tú observas el cálculo de lo que hemos hecho acá, esto es el 1,7 grado. Y nos tenemos que limitar solamente a mencionar eso. ¿De acuerdo? Si nos habló de demanda, nos aferramos a la variable demanda y punto. Punto. Yo cuando dije la demanda en función del precio, simplemente era para darle sentido a la curva. ¿De acuerdo? Correcto. Acá me dice que es el valor esperado. La variable es demanda. Entonces, ¿qué coste vendría a ser 1,125? La demanda media esperada. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ya? En el caso de la varianza, es 0,61. Recuerda que son de manera implícita
unidades monetarias al cuadrado, ¿ah? No te olvides de eso. Correcto. 0,61, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué es? Recuerda que también es un promedio. ¿Te acuerdas que habíamos visto? La esperanza matemática es un promedio de dispersión. Pero aquí los autores han querido, pues, para que no se replique eso de promedio, que pareciera, pudiera aprenderlo de otro modo, ¿cierto? Hablamos bien con los términos de dispersión. Entonces nosotros podríamos decir, ¿no? La dispersión esperada de manera implícita, entenderíamos que es la dispersión de los valores de la variable con respecto a su media. Si tú quieres ser mucho más explícito, dirías entonces la dispersión esperada de la demanda con respecto a su media, ¿no es cierto? Y ahora sí, es 0,61 unidades o unidades monetarias al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el tenor de interpretación es bastante sencillo, pero es informativo para caracterizar a los resultados hallados. O sea, no nos olvidemos de esos requisitos. ¿De acuerdo? Recuerda que esa es la exigencia en esta parte. Correcto. Y ahora, jovencitos, a continuación, dadas tres observaciones independientes, recuerden que en un problema, cuando te mencionan la palabra independencia, esos son los problemas más amigables. ¿Correcto? Las soluciones son bien sencillas. Más bien, tratemos de aferrarnos más bien de aquellos problemas en los cuales no nos digan nada de independencia. Ahí sí hay que agarrarlo, como se dice, con mayor visión, ¿de acuerdo? Parte B, calcular la probabilidad de que todas sean menores que la media. Entonces, ya como podemos entender, cuando habla de media, implícitamente está hablando de la media esperada, ¿no? Porque ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que ser consecuentes. La lógica nos diría que primero hay que evaluar la probabilidad para cualesquiera de los objetos o observaciones que nos está solicitando y comenzamos a evaluar, ¿no? Probabilidad de que X sea menor o igual a 1,125. Ustedes ya saben la relación y ya saben lo que tienen que hacer ya. Integrar, ¿de acuerdo? En eso no voy a tener mayor reparo, correcto. Por lo tanto, ya es un saber previo que ustedes tienen y efectuamos la operación. Aquí está nuestro valor. Y solamente te alcanzo otro tips más, ¿ya? No digo que sea algo contundente, pero ayuda. Cuando tú evalúas una probabilidad, ya te darás cuenta que como probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede servir como referente, puede, repito, ayudar en algo cuando tú redefines a veces una función inicialmente y no lo has hecho correctamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando te pidan o vayas a calcular alguna probabilidad, obviamente la prueba se va a disparar a veces, ¿no? Va a rebasar los límites de la unidad, cosa que te estaría dando una alerta diciendo de que algo está pasando por ahí, ¿no? De repente he hecho una mala operación, bueno, ya sería otro caso ya, si me he olvidado de integrar, pero seguramente que el problema sería al inicio, en que el valor de K de repente no lo determiné convenientemente, como a veces suele pasar, ¿eh? Los errores a veces que cometemos son los más elementales, no los complejos, ¿no? Los más elementales, los triviales, ¿de acuerdo? Entonces puede ayudar, bien, puede ayudar. Porque una vez hallado la probabilidad, ya sabes, según el enunciado, nos está diciendo de que evaluemos todas. ¿Y eso qué significa? Simultaneidad. Por principio de multiplicación, debe ser el producto, pues. Y si se trata del producto, no te olvides, por favor, siempre el criterio. Cuando tú pones el criterio, ya estás diciendo, profe, mire, estoy justificando, ¿de acuerdo? Para este caso, para este problema, aquí está el criterio, aquí está el criterio. ¿De acuerdo? Correcto. Pero hay algunos jovencitos que parece que les cansa hacer eso, los aburre, y solamente ponen esto. Listo.
Ya está ya. Repito, nuestras PCs y exámenes no es algo así como para marcar respuesta, ¿no? O solamente poner la respuesta. Tenemos que hacer un desarrollo siquiera mínimo que indique pues cómo hemos obtenido el resultado, ¿ya? ¿De acuerdo? Como ustedes pueden apreciar, no es exagerado eso, pues, ni es mucho. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Listo, entonces. La parte C, la probabilidad de que al menos una caiga entre la mediana y la media. Aquí les hago otro comentario adicional. Aquí van a entrar a tallar una serie de términos que van a aparecer trabalenguas cuando aluda a la media, aluda a la desviación estándar, ¿correcto? Y en fin, y en eso, eso es un lenguaje técnico, mejor dicho, que uno poco a poco se familiariza y uno agarra ya, como se dice, el hilo, ¿correcto? Para poder, obviamente, representarlo como pide el problema, ¿de acuerdo? Comenzamos con esto, ¿no? Mediana y media. Ya tenemos la media, falta la mediana, pues hay que hallarlo, pues ya sabemos cómo, ¿no? Ahí está, 0,5, postulamos la relación menor o igual, correcto, y lo que resta, una vez más, el procedimiento mecánico de integración. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué nos proporciona? Una ecuación en la cual hay que despejar. Eso ustedes, esto es elemental, pues, ¿de acuerdo? Correcto, y resolvemos, ¿sí? Muy bien, vamos por acá. Ahí podemos ver la archi super fórmula, ¿no es cierto? Podemos ver ese detalle y comenzamos a despejar, ¿no? ¿Qué encontramos? Nos encontramos que M tiene dos soluciones. Bueno, hay que entender también pues, que de acuerdo al dominio de la función tendremos que elegir pues, el que sea correcto, ¿no? Precisamente, pues, ahí se ofrece. Por lo tanto, entonces la mediana debe ser 1. Listo, entonces. Ya encontramos la mediana y ahora lo que nos piden. Nos están pidiendo una probabilidad de intervalo que se encuentre entre mediana versus la media. Y postulamos eso. Ahí aparece entonces la mediana, aparece la media. No se olviden. Fíjense, aquí, otro comentario adicional, por favor, jovencitos. Acá está justificando, fíjese el problema. No lo dice en palabras, lo está trabajando en símbolos. Bueno, también es válido, ¿correcto? Pero en algunos otros casos, tanto los símbolos tienen que ser complementados con las leyes, con la definición o con la propiedad. Algo así de, hago un paréntesis, me salgo del problema. Ves un problema que se resuelve como probabilidad condicional y te das cuenta que es Bayes. Pero tienes que decirlo, pues. Tienes que decir por probabilidad total, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Probabilidad de mezcla. Encuentras tu probabilidad total, pues, ¿no? Tu formulita. Y luego a continuación, por probabilidad de Bayes, nos están pidiendo que determinemos la probabilidad de causa. Y de esa forma estás dándole sentido a los cálculos que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Hay unos jovencitos que se pasan de largo y solamente ponen respuesta. Listo, ya está. Ya está la solución ahí. Bueno, según ellos. Profesor, disculpe, ¿cuántos decimales deberíamos contar? ¿Perdón? ¿Cuántos decimales deberíamos contar o usar? Es una pregunta interesante, joven. Una pregunta muy interesante. Si usted se fija en las láminas de este autor en particular, mire la cantidad de cifras que utiliza. Y no es que haya una regla, ¿ya? No estamos en el curso de métodos numéricos. Tal vez ahí sea relevante, ¿no es cierto?, saber con cuántas cifras deberíamos trabajar, ¿no? Aquí estamos en estadística. Pero una recomendación que a veces los autores no lo precisan, pero sí lo emplean, es de emplear 4 cifras decimales. Fíjese, mire ahí. ¿Correcto? Y puede ayudar bastante eso. Si tú, como se ha visto, ¿eh?
calculan una probabilidad, utilizan solamente la décima o centésima. ¿Correcto? Y pónganse a pensar por un momento pónganse a pensar, si tuviéramos que marcar una respuesta, ¿se dan cuenta? Y ponemos respuestas con diferencia, pues, de centésima, milésima o 10 milésima. Bueno, es para ponerse a pensar, ¿no? ¿Bien? Correcto, entonces. Muy bien. Para esta parte, entonces, ya ha sido evaluada la probabilidad de intervalo, que es la que aparece acá, ¿de acuerdo? Finalmente, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Y ahora por acá, un problema, como ustedes verán, aquí está la función, ¿correcto? Que también tiene que ser trabajado para despejar el valor de K, ¿de acuerdo? Ustedes saben la propiedad de valor absoluto, jóvenes. Eso es lo que se muestra como desarrollo, ¿de acuerdo? Para poder encontrar el valor de K, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí está K. ¿Y ahora qué nos falta? Nos falta encontrar el valor de A. En otras palabras, si vas a querer emplear una función con propósitos de medición probabilística, no te olvides, tiene que ser explícita la función, nada de dejarlo en términos de X, en términos de cualquier otra incógnita, K, A o cualquier otra letra. ¿De acuerdo? Tiene que estar definida, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, entonces. Ese es el mensaje para esta parte, ¿no? Correcto. Muy bien. Listo, entonces voy a pasar esto, ¿ya? La misma idea, es la misma idea, ¿ya? Correcto. Muy bien. Y aquí solamente un pequeño comentario, nada más, ¿ya? Un pequeño comentario. Estos son problemas que el autor ha propuesto, y si comenzamos a revisar uno u otro texto clásico, son problemitas que han sido extraídos de ahí. Por ejemplo, este último, es a manera de ejercicio, propone una distribución de tipo discreta. La función que estamos viendo ahí también es una función archiconocida, que es lo que vamos a ver a continuación, que es la distribución de Poisson. Claro que acá, en el tema de variable aleatoria, como que nos hacemos que no sabemos qué nombre tiene. Simplemente lo vemos como una expresión y nos piden que efectuemos todo este análisis que viene a continuación. ¿De acuerdo? Pero cuando ya uno tiene conocimiento de una distribución de probabilidad, se hace más simple el análisis, como comentábamos al inicio. Tienes un perfil definido por una distribución y lo único que tienes que ver, bueno, si te lo quieres aplicar, claro, un conjunto de datos, es ver nada más si el perfil calza o no calza. ¿De acuerdo? Y si calza, ya puedes tú realizar el análisis que desees, como las preguntas que nos hacen acá, ¿no? Con respecto a A y B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el comentario. Entonces, aquí, jovencitos, dejemos esta parte, entonces. ¿Listo? Me dicen, por favor, si ahora se ve este otro. ¿Dónde estoy? Acá. Me dicen, por favor, si se ve. ¿Se ve, jovencitos? Ya, gracias. Para nuestra especialidad, jóvenes, industriales o sistemas, es muy importante en la modelación familiarizarnos con algunas distribuciones clásicas. Ojo, cuando digo clásicas, bueno, son las más frecuentes, las más simples, las manejables y las que podían representar una buena parte de la naturaleza. Correcto. Eso no significa que no haya más. Por cierto, hay un montón, como se dice. Nosotros solamente lo que hacemos es un puñado de ellas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aquí se dice, pero para el caso discreto, está la distribución uniforme discreta, que lo nombramos, ¿ustedes se acuerdan? Lo nombramos en la clase pasada, ahí está. Está la distribución conocida como Bernoulli, la binomial
La distribución de Poisson, sí, esa misma expresión que apareció en la última lámina de la diapositiva anterior. Está la distribución geométrica, la distribución binomial negativa, falta un hito por acá más, que es la distribución hipergeométrica, otra más que es la distribución polinomial, o también llamada multinomial, como las más distinguibles, para decirlo así, las que se aplican en mayor grado, ¿de acuerdo? Es nuestro grupo de distribuciones discretas, ¿ya? Comencemos entonces. Lo primero que les doy como pauta, jovencitos, aquí voy a utilizar esta misma parte, ¿ya? Es que tú armes un perfil, no te olvides, ¿ya? Haz tu formulario. En tu formulario, ponle así, perfil para poder identificar qué. Lo hago con simbolitos. Uno, lo que vas a hacer es, siempre, en todo problema que tengas, definir tu variable. Si ya has identificado tu variable, estamos en buen camino. ¿De acuerdo? Si no defines la variable, estás desubicado, como barco a la deriva, sin faro alguno para que te guíe. ¿De acuerdo? Entonces es muy irrelevante definir la variable, ya, establecerla. Muy bien, este es el 1, paso 2. Si lo queremos hacer de manera explícita, voy a hacerlo así mejor, aunque lo podría haber agregado acá, mejor acá, lo voy a agregar. Defines tu variable y ahora a continuación el recorrido de la misma. ¿Correcto? El recorrido de la variable, ¿ya? Y luego a continuación 2, como si fuera pues algo ya relevante, importante, la función de probabilidad. En el caso discreto lo escribiré así, P de X. Correcto. Obligado tienes que definir la función, si es que claro no lo está, porque el problema podría citarte un experimento y más o menos como para decir, a ver, pues, obtén la función, ¿no? Correcto. Otros problemas no, otros problemas te dicen, toma, aquí está la función de, claro, pues, más simple. Correcto, listo. 3. Bueno, voy a salir así, este mouse camina solo. Acá. Número 3. Lo que vas a hacer a continuación es, si te es posible, si el problema lo pide de repente, pero no está de más tenerlo como un respaldo, siempre como un respaldo, es hablar de manera alternativa con la función de distribución acumulada. ¿Bien? Correcto. Nos puede sacar del apuro. Con mayor razón si se trata de evaluar probabilidades sucesivas de uno y otro valor, por así decirlo. ¿Bien? La función acumulada nos puede ayudar. ¿Cuándo? Cuando lo tienes estructurado como una función, como una fórmula. Si no es fórmula, bueno, mejor sigo trabajando con mi función de probabilidad simple. ¿De acuerdo? Sigo batallando con él, porque con él puedo llegar, ¿no es cierto?, a evaluar probabilidades acumuladas también. Correcto. Paso número 4. Y aquí sí, lo reitero. Cuando tú quieras caracterizar el perfil de una variable aleatoria y se divide su correspondiente distribución de probabilidad, tienes que mencionar a las características de la variable aleatoria. ¿Correcto? Características. Bueno, si quieres salir la TEA, no hay problema. Pero no es necesario aquí pensar en todas, ¿ya? Todas. Fundamentalmente, mínimo, aprenderse 2. ¿Cuál de ellas? Aprenderse el valor esperado. Te va a ayudar bastante eso. Y otro, la varianza. Tienes que tenerla a la mano. Si no lo tienes a la mano, estamos perdidos, ¿eh? Porque te vas a sentir en la necesidad de querer encontrarlo, o sea, evaluarlo. Y eso te va a quitar tiempo. A menos que, claro, el problema de manera directa te diga, demuestra, encuentra la varianza, ¿no? Pero está diciendo que lo apliques nomás. Bueno, ya caballero nomás, pues. Si es así, tengo que desarrollarlo. Pues, ¿no? Pero te comento que la mayoría de los problemas
salvo excepciones, la mayoría de los problemas te dicen que lo apliques. ¿Sí? No te está diciendo que lo demuestres. Correcto. Entonces, tenemos que tener ahí esas dos características fundamentales. Y el último, uno más, voy a ponerlo por acá, 5. ¿Qué pasa con las distribuciones de probabilidad clásicas? Que a veces ellos tienen como ciertas bondades muy particulares, muy específicas. Y es conveniente eso verlo a través de lo que se conoce como propiedades. ¿Ya? Propiedades. Entonces, eso debe ser nuestro perfil para todas las distribuciones, ya sea discreta o continua que vayamos a ver. Arma tu formulario en función de ello. ¿De acuerdo? Correcto. Repito, las propiedades muchas veces lo que hacen no es sino generar nuevas distribuciones. En algunos casos siguen la misma forma, la misma ley, muy parecidos a la distribución original. En otros cambia dramáticamente, es una nueva distribución. Correcto, entonces es muy importante saber esas propiedades. ¿Bien? Si tú tienes los criterios de las distribuciones clásicas en función de estos elementos, ya tienes prácticamente, como se dice, ¿no? Media prueba resuelta y en el bolsillo, ¿ya? Prácticamente, ¿por qué? Porque esos son los criterios con los cuales uno desarrolla, soluciona. Lo otro ya viene a estar complementado por otros elementos más, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto es fundamental, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo podemos sacar. Listo. Los autores, por ejemplo, cuando describen a las distribuciones, no lo hacen tanto así. Yo se los especifico para que puedan ustedes tener una especie de un checklist, ¿de acuerdo? Y lo puedan tener a la mano, ¿no? Comencemos por acá. Ahí está, distribución uniforme discreta. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer un esfuerzo, ¿ya? Por querer resaltar el perfil en cada distribución, según los autores que me han proporcionado estas láminas, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, acá. Muy bien. Variable aleatoria. ¿Qué sería la variable aleatoria? ¿Qué es lo que podría representar X? Pongamos por acá. Pues, acá está. X, variable aleatoria. Nos fijamos. Está haciendo mención a una distribución uniforme discreta. Ahí está, ¿ve? No necesariamente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un caso particular. La idea sería pensar en X1, X2, X3 y cualquier otro, ¿no? ¿De acuerdo? Como el que se indica acá, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pondríamos acá? ¿Quién vendría a ser la variable aleatoria? ¿Me ayudan? X. A ver, pongamos acá así, ¿ve? Ya, me voy a ayudar. Dice X. Bueno, aquí voy a replicar, pero voy a hacer mejor esto. Aquí. Mejor así, entonces hago esto. Y ahora sí. X. Variable aleatoria. ¿Ya? Que describe. Bueno, me van a disculpar, voy a escribir como médico, ¿de acuerdo? Voy a poner ahí que describe. Por algo estoy hablando. Que describe una sucesión de términos, ¿correcto? Voy a poner acá X1, coma, puntos suspensivos, los que tú desees, y voy a poner la palabra clave para indicar y sugerir que el modelo es de este tipo. ¿En qué me tengo que apoyar? Aquí, en esto de acá. ¿Ya? Entonces, X, variable aleatoria que describe o representa una sucesión de variables X1, X2 hasta XN, puntos, ¿de acuerdo?
con X probabilidad de selección. ¿Ya? X probabilidad. Bueno, ahí dice probabilidad, me van a disculpar, ¿de acuerdo? Correcto, de selección. ¿De acuerdo? Si quieres, en lugar de eso, manejar la palabra, se encuentran distribuidos uniformemente, bacán, también. Se entiende mucho mejor, parece eso. Pero ya eso le está imprimiendo a la variable cuál es su comportamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Por favor, no obvien eso, ¿no? Tienes que definir a la función. Por eso decíamos, el esfuerzo es esto. Si tú defines muy bien tu variable, estás entendiendo a qué se refiere. Y te va a ser más acomedido poder luego encontrar, si es que claro, no lo proporciona el problema, la función de probabilidad. ¿Correcto? Correcto, entonces partimos de eso, ¿ya? Muy bien. R de X es una reiteración. R de X, voy a ponerle acá mejor así, 2, ahí está bien. 2, X1, X2 hasta Xn, perfecto. Número 3, la función de probabilidad. Ahí está bien. Aquí quiero hacer una especie de aclaración de la notación que emplea este autor, ¿ya? Este autor utiliza esta simbología, ¿ve? Dice f de x, x de la variable aleatoria, ¿no? Paréntesis, x/n. Uno dirá que es condicional eso. No, es una notación. Es una notación para indicar lo siguiente. Presten atención, jovencitos. El n que estás observando es el parámetro de la distribución. ¿De acuerdo? Está interviniendo como parámetro. La función de probabilidad es x. Uno podría haber hecho acá algo más simple. Claro, siempre y cuando sepa qué cosa es lo que estoy haciendo, ¿no? Podría haber escrito en lugar de toda esta notación, simplemente me ahorro nada más y pongo f de x. ¿De acuerdo? Otros autores, con la finalidad de poder especificar, ¿no? Siquiera quién es el parámetro, le ponen punto y coma, n. Ahí está bien. Y cierran paréntesis, ya está bien. Igual a la notación que hizo aquel autor, ¿bien? Les doy libertad, jovencitos, no los voy a parametrizar. Les doy libertad, pero sé explícito. Indica quién es el parámetro. ¿De acuerdo? Correcto. Como la función es equiprobable para cualquier punto correcto de la variable x, se deduce de manera inmediata, así como cuando lanzas un dado, todos tienen la misma probabilidad siempre y cuando el dado sea correcto. Eso es 1 sobre n. ¿De acuerdo? Y lo que llama la atención de este autor es esa otra expresión que aparece a continuación, acá. Correcto. En los textos convencionales, como los que tenemos en el libro de Córdoba, Mitac, Oré, Moya o cualquier otro, esta notación no aparece. Solamente se centran en esto nada más, en esto de acá. Y punto. Entonces, ¿qué significa esto? Y lo vamos a llevar más bien para nuestro uso. Esto se conoce como la función indicadora, que está en referencia al rango o al recorrido de la variable. Por eso que ustedes verán x1, x2 hasta xn. Y lo vamos a tomar como tal, para nuestro caso, ¿ya? Para nuestro caso. Cada vez que veamos una función con un i sub de x que aparezca ahí, allá, esa es la función indicadora que especifica el rango de la variable aleatoria. Lo vamos a conocer de esa manera. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿ya? Correcto. No está de más también emplear esta otra notación, porque hay problemas que emplean esa notación y hay que estar prestos a esos detalles, jovencitos, ¿ya? X se distribuye uniformemente en los siguientes puntos, x1, x2 hasta xn. ¿De acuerdo? Correcto. Una representación geométrica, obviamente ilustrativa, muy particular si x1, x2 toman los valores 1, 2, 3 hasta 5, es la figura que estamos viendo acá. Correcto. Ponle una barrita más y sería la representación de la función de probabilidad al lanzar un dado, ¿no es cierto? Correcto. Y observar
los puntos que aparecen en la cara superior. Este, ¿de acuerdo? Listo. Paso número 4, la función acumulada. Obsérvese la función. ¿Qué cosa es? Una suma de probabilidades simples. ¿Correcto? Entonces, como decíamos, a veces la función de probabilidad acumulada puede resultar ser una herramienta también importante, práctica, a diferencia de la función de probabilidad. ¿Correcto? En otros casos es indicativa nada más. O sea que, caballero nomás, no es una fórmula compacta. ¿De acuerdo? Tienes que aplicar en teoría tal cual lo mismo que haría la función de probabilidad original. Correcto, listo. Entonces ya hemos identificado 1, 2, 3, 4, correcto. Y veamos si es que hay alguna propiedad. Veamos. De repente no la hay. Bueno, a ver acá qué cosa aparece. Vamos a ver. Listo. Allá, listo. Correcto. Está hablando acá de ese otro elemento. ¿Qué era? Eran las características. Aquí está, 5. Características en términos de momentos. Ahí está la esperanza matemática y la varianza. Fíjense en la fórmula. Acá, la fórmula para esos casos. Correcto. Listo. ¿Ya? Entonces, tenemos que caracterizarla a la distribución, ¿ya? A la variable. Muy bien, seguimos por acá. Y ahora sí, esta sería una propiedad particular, específica. Le podemos poner 6 si gustan, ¿ya? Yo lo dejo ahí nada más, lo dejo acá. Ahí está. Un caso particular. Si, por ejemplo, los XJ tomaran valores como los n primeros números naturales, es bien sabido eso, pues, que la esperanza matemática, ¿no es cierto?, como punto medio, es igual a n más 1 medio. Y la varianza es igual a n cuadrado menos 1 sobre 2. Recuerda que las expresiones que estamos viendo ahí son muy conocidas, ¿eh? Estas expresiones que vemos acá, por ejemplo, esta última, lo han trabajado ustedes n veces. Lo mismo que en el caso de lo que es la suma de los n primeros números naturales, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? Bien, jovencitos. Ahí está el perfil definido. Correcto. Muy bien. Vean, las aplicaciones de este modelo se ilustran, ¿no? Revisando los textos, lo expresan en términos de juegos de azar, como el caso de los dados, que ya hasta lo hemos comentado en más de una oportunidad. Correcto. Pero fíjese en este problema que viene a continuación. Lo único que busca, más allá de cualquier cálculo, es querer plasmar un escenario en el cual nuestra distribución podría ser adecuada y sujetarse como tal ahí, ¿ya? Ejemplo, un almacén vende diariamente 0, 1, 2, 3, 4 artículos con igual probabilidad. ¿Puede ser? Sí, la experiencia nos dice que la salida de eso puede ser más o menos equivalente, ¿de acuerdo? Calcule la probabilidad de que en algún día venda al menos 2 artículos. Entonces, aquí viene lo interesante, jovencitos. Por favor, su atención una vez más. Su atención. En un problema de distribuciones de probabilidad, no lo voy a repetir, joven, presta atención. Tu trabajo va a ser lo siguiente. Tienes que identificar la variable, quieras o no quieras. O sea, en otras palabras, no esperemos que nos diga todavía, porque es muy importante delinear a la función. ¿Correcto? Si tú defines la función, sabes con qué variable característica estás lidiando. Si no lo haces, bueno, podrían ser dos cosas. ¿Te parece muy elemental, muy trivial? ¿Te parece tácito ya?
ya sabes qué cosa es, y todo lo contrario, de repente no lo has podido identificar. ¿Correcto? Entonces ahí aparece nuestra variable. ¿Ve? ¿Correcto? Aparece, en términos acá, la función de probabilidad. ¿Ve? Ahí me está diciendo, mira, ¿ve? ¿Correcto? Ahí está el recorrido de la variable, no nos olvidemos, mira. ¿Ve? ¿Ya? Eso debería ser, todo esto debería ser la cabecera de solución de todo problema, para comenzar. Pones la cabecera, te estás dejando entender, ¿correcto? Allá está estableciendo quién es la variable, qué valores puede tener y cuál es su función probabilística. Y a continuación, lo que me piden, pues, lo que me piden, ¿de acuerdo? Entonces, vemos acá la solicitud, ¿ya? Una formalidad de expresar a la función de probabilidad es esto que aparece aquí, ¿ven? Esto de acá. Aquí. Eso muchas veces se indica como antesala a lo que vas a evaluar. ¿De acuerdo? Aparece la función probabilística. Correcto. Y cuando uno lo hace, hay que especificarlo bien, no solamente como función que va a otorgar probabilidades, sino también de su recorrido. Una vez más, ya tenemos que reiterarlo. Así es la formalidad. Correcto. Bueno, ya si ustedes ven el cálculo es directo. Pues. Correcto. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna consulta que deseen hacer, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Todo claro? Como verán en esta primera parte, no hay mayor dificultad. Bien. Totalmente entendible. Solo que no te olvides, recuerda la formalidad. ¿Ya? Recuerda eso. Seguimos por acá, jóvenes. Aparece nuestra segunda distribución, la distribución de Bernoulli. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, les voy a pedir a ustedes que me indiquen, me sugieran señalar los pasos o los ítems comenzando con la variable aleatoria. Si es que no le está, ustedes me ayudan a especificarlo. ¿Ya? A ver entonces. Variable aleatoria. ¿Aparece? ¿Aparece la variable aleatoria? Miren, esta distribución de Bernoulli constituye ser una distribución semilla porque da origen a otras distribuciones de probabilidad. Esta distribución semilla se dirige a poblaciones que se caracterizan por ser dicotómicas. Lo voy a representar así, para que no se olviden, jóvenes. Tenemos acá una población, ¿ya? Ese recinto urna, voy a utilizar esa representación en alusión a una población. Y esa población es dicotómica. Voy a representar así las clases que se presentan de éxito y la clase de fracaso. Y lo único que voy a hacer es hacer una especie de ensayo por única y última vez, nada más. Aquí hago un ensayo. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien, entonces. Ya veré entonces si sale éxito o si sale fracaso. La probabilidad de que salga éxito, obviamente tengo que definirla. Tengo yo que establecerla, tengo que fijarla, ¿de acuerdo? Ya será por experiencia, será por criterio, bueno, en fin, no discutimos eso. Pero tiene que aparecer una probabilidad de éxito y de manera consecuente del fracaso. Correcto. Si tú quieres representar un esquema aleatorio así como el que estamos viendo, ¿cómo llamarías a X? ¿Cómo llamarías a X? Ayúdenme, por favor, jóvenes. ¿Cómo llamaría a X? Y ponemos acá mejor. Por favor, dirijan la mirada por acá, al pie. X es igual, llavecita, y ponemos, por ejemplo, le podemos poner acá 1. ¿Correcto? ¿Cuándo es 1? Allá, cuando tengamos éxito.
Voy a abreviar acá, ya voy a escribir acá, éxito. Listo. Cuando tengamos un evento de éxito. Y acá tengo que tomarme la molestia y decir con probabilidad igual a P. Bueno, ahí está bien. Probabilidad igual a P. ¿Ya? 0 será el otro caso complementario. Bueno, quiere salir así el 0. Y le pondré aquí fracaso. ¿Ya? Fracaso. Ahí está. Ahí dice fracaso. También con probabilidad. Y le ponemos Q, que es igual a 1 menos P. Ahí está. Esa es la variable aleatoria. ¿De acuerdo? En los problemas, obviamente, salvo excepciones, también claro, algún problema puede recurrir a esta representación, pero en otros casos, otros problemas no van a decirlo así. Te van a decir simplemente, mira, se está interesado en la clase de éxitos, con probabilidad tanto, y consecuentemente los fracasos. La probabilidad de los fracasos, tú lo tienes que deducir. ¿De acuerdo? Y más allá, lo que ya vaya a solicitar el problema. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Paso 1, primero definirlo. Ahí está la definición. ¿De acuerdo? Cuando tú defines, estás representando el esquema aleatorio, que se trata después de una distribución de Bernoulli, ¿no es cierto? Con esas especificaciones. ¿Correcto? Listo, entonces ahí está el rango recorrido, que es 0,1. Si gustas, aparte de esto, si gustas también, puedes expresar así. Solamente el recorrido, digo, R de X es igual, llave, 0, ahí está. Pero recuerda que solamente poniendo solito R de X no estás definiendo la variable, solamente estás indicando el recorrido. Por lo tanto, entonces lo anterior prevalece, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Paso número 2. ¿Qué necesitas? La función de probabilidad. 2. Aquí está. Función de probabilidad. Correcto. Una pregunta natural es, ¿y cómo sale esta función? ¿Esa función cómo sale? Y con al menos algunas ilustraciones que hemos comentado, la función de probabilidad sale del espacio, del espacio, en este caso, muestral. O sea, de todos los resultados posibles. ¿Me ayudan? ¿Quién es omega? Para un esquema aleatorio así como el que se ha visto. ¿Cuántos resultados posibles hay? ¿Me ayudan, jovencitos? ¿Qué puede salir? Éxito. Y si no sale éxito, ¿qué puede salir? Fracaso. Perfecto. Es como lanzar una moneda. Ahí está. Y ahora lo que tú tendrías que hacer para calcular, para encontrar esta función, tú tendrías que hacer, bueno, me van a disculpar, voy a escribir acá, y si me falta escribo encima, ¿no? Tendrías que poner acá. Probabilidad. Aquí se pasó esto, se pasó. ¿Dónde estoy? A ver, aquí. Ahora sí. Paréntesis. A ver, ¿estoy bien? Paréntesis. Y digo, X igual a 1. Eso ocurre en R de X. Pero ya sabemos que tiene su evento equivalente. ¿Dónde? En el espacio muestra. Y en el espacio muestra es probabilidad de E. ¿Correcto? Muy bien. Y según el enunciado, eso es igual a P. Perfecto. Y encontré la probabilidad de X igual a 1. ¿Correcto? Hago igualito para el fracaso. La misma idea. Uno puede decir, pero ya lo sabía, eso no es cierto. Lo que queremos es la formalidad, joven, ¿ya? X igual a 0. Correcto. ¿Y esto a qué es igual? Probabilidad de fracaso. Correcto. Muy bien. ¿Y eso a qué vendría a ser? Según el enunciado, debe ser el complemento, como aparece aquí, ¿no? En la parte de Q es igual a 1 menos P. ¿Correcto? Voy a escribirlo mejor en términos de quién. De Q. Listo, entonces le pongo Q acá. X igual a 1 tiene probabilidad P.
X igual a 0 tiene probabilidad Q. Ahora, configura una expresión que contenga ambas, pero siempre y cuando sea X igual a 1, me otorgue P, y cuando X sea igual a 0, me otorgue Q. Y ya nos daremos cuenta que al juntar vamos a obtener esta expresión que aparece acá. Pues. Aquí está. ¿Ya? Darle valores a X igual a 0. ¿eh? ¿Y qué te queda? Darle valores a 1. ¿eh? ¿Y qué te queda? Justo lo que comentábamos. Y ya tienes la función de probabilidades. Correcto, perfecto. Paso 3, la función acumulada. Correcto. Se describe para valores por debajo de 0, mayores o iguales a 1, que es la unidad, y luego para el intervalito, ¿no? Formalmente tiene que estar expresado así, pero ya saben ustedes que la variable es discreta, ¿no? Correcto. Será para el caso entonces de que X sea igual a 0, ¿no? ¿Cuál es su probabilidad? Como ya se había demostrado, eso es igual a Q. La formalidad me obliga a que lo describa de esta forma, a la función acumulada. Correcto, listo entonces. ¿Qué me falta? A ver, otro detalle por ahí. A ver, veamos por acá. Correcto. Muy bien. Características referidas a su media y varianza. Si ustedes observan esta distribución en particular, cuando evalúa su media, es igual a P. Y ya lo entendemos por la sencilla razón, ¿no? Correcto, de los valores de X con sus respectivas probabilidades. El segundo momento poblacional es P. La varianza sería PQ. Y un detalle que caracteriza a esta distribución es que cualquier momento poblacional con respecto al origen de orden R, correcto, si lo decimos así, ¿sí? Eso seguirá siendo igual a P, no cambia entonces. Correcto, o sea, es invariante, ¿ve? Se mantiene en P y ahí sigue con P. ¿De acuerdo? En el caso de la varianza, si hiciéramos nosotros R igual a 2 en este otro momento poblacional con respecto a la media, entonces me estaría diciendo pues de que la varianza, aplicando, repito, aplicando esta expresión para R igual a 2, debería corresponder justo a lo que tenemos acá. PQ. ¿De acuerdo? Correcto, entonces ya tengamos en cuenta esas dos características, así de sencillos, pero tengámoslos ahí en cuenta. ¿ya? En algún momento nos va a ser útil. Correcto, entonces a ver por acá. Listo. Los ejemplos que siguen para una distribución de Bernoulli son bastante directos, para decirlo así. ¿eh? Lo que interesa más bien es la replicación de esta distribución, que también tiene nombre y que se denomina distribución binomial. Pero acá lo que he tratado es de hacer algunas ilustraciones que nos presentan a veces los autores. ¿De acuerdo? Como el que se especifica aquí a continuación. Fíjense. Un agente de seguros dedicado a la venta de seguros de vida realiza visitas a posibles clientes con el fin de contratar un seguro de vida. Se sabe de su trayectoria como agente que en el 60% de las visitas tiene y contrata un seguro. Tiene éxito y contrata un seguro. Me piden definir la variable aleatoria asociada a este experimento aleatorio y obtener la media y la varianza. ¿Correcto? Sin llegar a discutir de que cómo obtuvo 60% más o menos, que correspondería ya a otra parte, a otro tema, me centro solamente en lo que me pide. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, no olvidar, la recomendación sería pues que yo defina una variable, así como la que hemos hecho,
y especifique, ¿no? En sus valores 1 y 0. A esa variable se le llama dicotomizada o variable binaria también. Correcto. Y aquí a continuación escriba el suceso que representa, ¿de acuerdo? Tanto el 1 como el 0, con sus respectivas probabilidades. O sea, quién es P y quién es el Q, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se sigue a continuación, ¿no? ¿Correcto? Como ustedes pueden ver, miren el autor cómo lo ha planteado. Ahí está. Pueden ver ahí está x igual a 1, x igual a 0. ¿Correcto? Se trata de una Bernoulli. La evaluación cuando x es igual a 1, x igual a 0, se proporciona. Ahí está P y Q identificado. Y por lo tanto, la media y la varianza, de manera consecuente también. La esperanza matemática de una variable de Bernoulli es solamente P, proporción de éxito. Y la varianza, el producto de la proporción de éxito por la proporción de fracaso. Recuérdese que en uno se habla de centralidad y en el otro de dispersión, ¿no? Dispersión esperada, ¿no? ¿No es cierto? Y también la media teórica o media esperada. Correcto. Esa es la ilustración, ¿no? Por acá fue una especie de aderezo nada más para considerar de manera simultánea, pero insistiendo en la distribución de Bernoulli. Esto lo voy a pasar, ¿ya? Pueden hacer una lectura, es inmediato esto. ¿De acuerdo? Correcto. Aquí. Me centro más bien acá, ¿ya? Esto sí es relevante. Cuando uno habla de la distribución binomial, se presta también para hablar de los experimentos binomiales. ¿Recuerda? Uy, esa palabrita que escuchamos en probabilidades. Y hay que trazarlo de ese modo. Un experimento binomial debería cumplir, para que lo represente, o sea, para hablar de una binomial, debería cumplir estos requerimientos. La cantidad de ensayos n que se realiza es finita. Cada ensayo tiene únicamente 2 resultados posibles, éxito o fracaso. Todos los ensayos realizados son independientes y la probabilidad P de obtener éxito en cada ensayo permanece invariante, o sea, es constante. Algunos ejemplos, fíjate. Por ejemplo, la cantidad de artículos que son defectuosos en una muestra tomada aleatoriamente de la producción de una fábrica puede ser diaria, semanal, mensual, lo que tú desees, ¿de acuerdo? Suponiendo conocida la probabilidad de que un artículo sea defectuoso, estaríamos frente a lo que vendría a ser un experimento binomial. ¿Ya? Otra cantidad de personas que están a favor de un candidato en una muestra de personas elegidas al azar de una población grande, también de igual forma. ¿Correcto? Claro, siempre y cuando sepas, ¿no? Cuál es la probabilidad que se asigna a cada persona que sea elegible y responda, ¿no es cierto? Por ejemplo, que está a favor de cierto candidato. Esos son los casos, fíjense. Esta distribución, ¿qué cosa es lo que permite cuantificar? Por ejemplo, la cantidad de defectuosos que podría haber en una muestra de manera exacta, o por debajo de algún valor o nivel, o por encima del mismo. Lo único que hay que identificar acá es que en la naturaleza las probabilidades, como ya explicábamos inicialmente el concepto, que hay probabilidades que son exactas y otras que son aproximadas, ¿no? Las muy denominadas frecuentistas. Correcto. Entonces, tarea. Por ahora, identifiquemos escenarios donde el experimento binomial tenga que prevalecer. ¿De acuerdo? Correcto. A ver, jovencitos, ¿qué otros casos de lo que se comenta en la lámina podrían ser considerados experimentos binomiales? A ver. Cárdenas Chipana se encuentra. Cárdenas Chipana se encuentra. No está. Checa Poma se Sí, encuentra. sí, profesor. Ah, sí, ya, Cárdenas Chipana, ya. Solamente un caso, a ver, en que podría moldearse
¿correcto? Bajo el enfoque binomial. No hay problema, usted plantee y si necesita algún ajuste lo pulimos, no se preocupe. A ver, pero plantee una situación. ¿Un ejemplo? Sí, sí. ¿Algo así? Ah, a ver qué... A ver, serían que pueda ganar un sorteo. Ya, O sea, probabilidad de que en un sorteo, ¿no? Se pueda ganar el premio, ¿no? ya, a ver. Ya, gracias, Ana. Gracias. Lo dejamos por un momentito ahí, ¿eh? A ver, como se dice sobre la mesa. Brian Mamani se encuentra. Sí, profesor. A ver, un caso, un caso. Un caso sería una apuesta o ¿qué puede ser? Diría que lanzar una moneda, pero no es finita, es lo malo. Ya, La cosa, otro, un juego, ya, un juego. ya, listo, ya, gracias, Brian. A ver, también lo dejamos ahí en la mesa, ¿ya? Para tomarlo en cualquier momento. Christopher Benítez, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, una situación, a ver. Al tirar 2 dados, pues Ya, a ver. mm, este, Ya, no se preocupe, Christopher. Ya, no se preocupe. Gracias. Ya. Aquí, jovencito, su atención, por favor. ¿Ya? Este es simple, con una sola pasada se les va a quedar. Cuando tú quieras modelar, en este caso, o aplicar una distribución binomial, primero lo que tienes que darte cuenta es, comenzando, lo voy a ordenar acá, ¿ya? Lo voy a ordenar acá. Tienes, a ver aquí, una población dicotómica. Primero pregúntate eso, ¿ya? Población dicotómica, lo voy a proponer así, ¿ya? Por favor, no es mi ánimo de herir sensibilidades. Es un ejemplo, nada más, ¿ya? Nos preocupa de repente nuestras notas, sí, yo entiendo eso, pero ya les hice el comentario, ¿no? Estamos avanzando. Ya, aprobar o desaprobar. Ahí está, ¿ve? Dicotomía, ¿ve? Correcto. Listo, ya. Tengo ya una partecita, ya. A ver, otra más, para tratar de moldearlo. Me interesa qué cosa. Ah, ya, la cantidad de ensayos. La cantidad de aprobados resultaría ser importante, pues, ¿no? Claro, deseable que, si no es todo, bueno, que sea, pues, la mayoría, ¿no? La mayoría, pues, de acuerdo. Correcto. Pero ya tengo ahí una cantidad, ¿eh? Ya tengo dos, ¿eh? Ya tengo dos. Sigo comenzando a ver. Todos los ensayos realizados son independientes. Pruebas, cantidad de aprobados. ¿Dónde debe estar eso? Entonces estamos mirando en los resultados, ¿no es cierto? De que cada estudiante obtuvo. Bueno, si se trata en este caso de nosotros. Correcto. Independencia, ¿a qué se referiría entonces? Entonces aquí viene un poco como la reflexión. A ver, vamos a pulir eso. Se está refiriendo a que, claro, todos dimos una prueba, pues, honesta, no nos pasamos nada por el WhatsApp, ni por el correo, ¿no es cierto? Ni le envié mensaje, oye, ¿sabes qué? La UNE es así. No. Honestamente, todos dimos nuestras pruebas de manera individual. Nadie afectó la realización de su rendimiento para otro. Allá tal vez estemos hablando de ese caso de independencia, ¿no? ¿Es cierto? Dejémoslo ahí todavía por un momento. Vamos a ver si es o lo mejoramos. Pasemos a ver la probabilidad de éxito. Y ya entendemos que esta probabilidad es mucho más certera.
porque estaría hablando de la probabilidad de aprobar. Ah, ya. Ahora entonces, si consideramos por un momento que nuestras condiciones de dar un examen o PC son las mismas para todos, estamos en igualdad de condiciones y por lo tanto la probabilidad de aprobar debería ser la misma. Le estamos dando sustento. ¿Eh? Ahora, que tú pienses y me digas, pero no creo, profe, ¿eh? No creo que todos tengamos la misma probabilidad. ¿Por qué? ¿Eh? Ah, es que ahí han formado un grupito, están que se pasan todo, pues. No, no. Por otro lado, hay varios jóvenes por ahí que ellos solitos resuelven, tienen más capacidad, tienen más habilidad, bueno, saben más, pues. ¿De acuerdo? Entonces, uno podría pensar que la probabilidad de aprobar no va a ser la misma, ¿no? ¿No es cierto? Correcto. Pero aquí viene el tema de la parsimonia. Cuando tú modelas, tú simplemente lo que haces es una representación, si no puedes, claro, una representación práctica. No queda otra, pues. Y tienes que asumir, claro, que eso no lo vas a esconder, ¿no? Eso lo tienes que, como se dice, publicar, decir, para que todo aquel que vea tu solución entienda que lo has enfocado de ese modo, pues, ¿no? Y es ahí donde tú aplicas justamente ese principio. Recuerda que es un modelo, ¿eh? Los modelos no calzan así, exactamente 100%, son aproximados. Y por lo tanto consideramos que en igualdad de condiciones y de capacidades y destrezas, todos tienen la misma oportunidad de aprobar. Que la probabilidad de aprobar es igual a un nivel. Vamos a ser optimistas, ¿ya? Ya es 0,9, pues. ¿De acuerdo? Ya tengo mi probabilidad y es constante para todos. Ahora regreso a la parte de independencia. ¿Y qué reflejaría la independencia? ¿Sigo postulando lo que consideré o lo modifico, lo ajusto? Por favor, mencionen, jovencitos, ya está claro todo. ¿Lo dejamos ahí o hacemos algún ajuste? Manifiéstense, jóvenes. Que los éxitos, los eventos, en este caso, de aprobar, obviamente ocurren de manera independiente. ¿De acuerdo? Entonces sí tiene sentido, ¿no? Eso de que es una prueba pues honesta, pues. Correcto. Describe lo que sabes. Y si no sabes, bueno, pues será para la siguiente. ¿No es cierto? Está hablando de eso, fíjate. Entonces significa que cumple los requerimientos y por lo tanto, variable aleatoria, número de estudiantes que aprueban, obviamente se estaría distribuyendo como una binomial. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Es así como hay que modelarlo, ¿no? Entonces, identifica, correcto, a tu experimento binomial. Repito, va a haber problemas en los cuales te va a describir así más o menos el experimento y tú vas a tener que deducirlo. Si realmente cumple, es válido o no, para poder invocar al modelo. ¿Ya? No te olvides entonces, por eso lo hemos aquí enmarcado en rojo, tenemos que tenerlo a la mano esto en nuestro formulario, los requerimientos de un experimento binomial, ¿ya? Correcto. Entonces ya quedó clarísimo, ¿ya? ¿De acuerdo? Si ahora tú te pones a visualizar la naturaleza, miras a un lado y a otro lado, te vas a dar cuenta que estamos inmersos en un gran número de eventos binomiales. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos. ¿Ya? Por ahora, jovencitos, vamos a dejarlo ahí. Pero la recomendación es la siguiente. Estas laminitas las voy a subir dentro de un momento para que lo tengan a la mano y puedan hacer una lectura. ¿Ya? Correcto. Trata en la lectura de hacer el perfil para que ya vayas avanzando. ¿De acuerdo? Y tengas tu formulario. Correcto. Y con eso puedas identificar rápidamente un problema en cuál de ellas se describe. ¿De acuerdo? Si de repente te parece insuficiente la lámina, a recurrir a algún texto
o sea, a la bibliografía, pues, ¿ya? Distribuciones de probabilidad se ve en casi todos los textos básicos. No está de más echarle una ojeada a varios de ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? Perfecto. Listo, jóvenes. Hasta acá, ¿alguna consulta, jóvenes? Si no lo hay, esa es la dosificación por el día de hoy, ¿ya? Muy bien, provecho, jóvenes. Nos vemos, ¿ya? Gracias por su paciencia. Y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.